capital del trabajo neto es la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes, y el capital bruto se compone por los activos corrientes. Además, la administración de capital de trabajo permite medir el nivel de solvencia o liquidez a través de estrategias de optimización y eficiencia de los recursos circulantes, integrando así las políticas y análisis respectivos que evalúen y controlen los problemas de liquidez. Asimismo, conlleva decisiones de capital de trabajo frente al riesgo, el rendimiento y el precio de las acciones de la compañía, fundamentalmente decisiones direccionadas hacia un nivel óptimo de inversión en activos corrientes y la mezcla apropiada de financiamiento a corto y largo plazo establecida para la inversión en activos corrientes. La rentabilidad y el riesgo tienen relación con los activos corrientes, donde a menor rentabilidad, menor crecimiento respecto a la competencia. Esto tiene su injerencia a medida que aumenta el nivel de activos corrientes, un movimiento hacia una estrategia de capital de trabajo más conservadora, y el riesgo de la empresa generalmente disminuye sobre la rentabilidad de la empresa. Cuanto más alta sea la recta de financiamiento a largo plazo, más conservadora será la política financiera de la empresa y más alto será el costo. Una política agresiva puede verse con un margen negativo de seguridad si la empresa ha financiado parte de sus activos corrientes permanentes con una deuda a corto plazo. El resultado deberá refinanciar esta deuda al vencimiento, y esto incluye un elemento de riesgo cuanto mayor sea la porción de las necesidades de activos permanentes financiados con deuda a corto plazo. Más agresivo será el financiamiento, o sea que la financiación sería a través de instrumentos financieros o compra a futuro a largo plazo. El capital de trabajo temporal se refiere a la inversión en activos corrientes que varían de forma estacional o temporal en relación a las necesidades cambiantes de la empresa, y el capital de trabajo permanente se refiere a los activos corrientes requeridos para satisfacer las necesidades mínimas a largo plazo, representando el nivel permanente de inversión en activos corrientes. Si la empresa adopta un enfoque de cobertura contra riesgos, cada activo sería compensado con un instrumento financiero aproximadamente con el mismo plazo de vencimiento. Las variaciones a corto plazo o estacionales en los activos corrientes serían financiadas con deuda a corto plazo. El componente permanente de los activos corrientes y todos los activos fijos serían financiados con deuda a largo plazo o con capital de accionistas. De esta manera, si los instrumentos de fondos totales se comportan de la manera indicada, solo las fluctuaciones a corto plazo serían financiadas con deuda a corto plazo. El razonamiento detrás de esto es que si se usa la deuda a largo plazo para financiar necesidades de corto plazo, la empresa pagará intereses por el uso de fondos en momentos en los que estos fondos no se necesitan. Se evidencia que el financiamiento se emplearía en periodos estacionales de calma. Así pues, con un enfoque del financiamiento consistente en cobertura contra riesgos, la solicitud de préstamos y el programa de pagos para el financiamiento a corto plazo se diseñarían de manera que correspondieran a los cambios esperados en los activos corrientes menos el financiamiento espontáneo. Las empresas que hacen uso de pasivos a corto plazo para financiar su capital de trabajo corren el riesgo de no poderlos renovar a su vencimiento, llegando hacia un nivel de insolvencia que se conoce como la quiebra. Por lo tanto, el criterio de financiamiento que prima es el de relacionar el vencimiento de los planes de financiamiento con el vencimiento de los activos circulantes, es decir, financiar los activos circulantes cíclicos a corto plazo con pasivos a corto plazo y de los activos circulantes permanentes con fuentes de fondos a largo plazo, de tal manera que la financiación de los activos de una compañía incluye una compensación entre el riesgo y la rentabilidad. En ese orden de ideas, la deuda a corto plazo tiene un riesgo mayor que la deuda a largo plazo, pero de alguna manera es importante tener en cuenta que cuanto más largo sea el plazo de vencimiento de la deuda de una empresa, más probable es que el financiamiento sea costoso. Además de los altos costos de los préstamos a largo plazo, la empresa tal vez termine pagando interés sobre la deuda en periodos en que no necesita los fondos. El efecto sería que existe capital de trabajo inmovilizado, disminuyendo la rentabilidad y aumentando el riesgo, donde se compromete un conjunto de estrategias de riesgo y rentabilidad moderadas, lo que hemos llamado enfoque de cobertura contra riesgos para el financiamiento, ya que otras estrategias son posibles y no necesariamente deben considerarse equivocadas, lo cual indica que se gana al seguir estrategias alternativas que deben interponerse contra lo que no se optima. En general, cuanto más corto sea el plazo de vencimiento de las obligaciones de deuda de una empresa, mayor será el riesgo de no poder cubrir los pagos de principal interés, y si la compañía llega a enfrentar tiempos difíciles, los acreedores pueden ver la renovación como demasiado riesgosa y demandar el pago inmediato.
A la vez, esto ocasionará que la empresa disminuya sus niveles de liquidez y por ende se vea en la obligación de rematar sus activos para obtener efectivo o en última instancia tendrá que declarar la quiebra. Al determinar la cantidad adecuada o el nivel de activos corrientes, la administración debe considerar la compensación entre la rentabilidad y el riesgo. Por lo tanto, el nivel óptimo de cada activo corriente estará determinada por la actitud de la administración hacia las compensaciones entre la rentabilidad y el riesgo. Cada decisión que involucre aumento de liquidez, prolongación del plazo de vencimiento o una combinación de ambos tendrá un costo para la empresa en cuanto a su capacidad para generar ganancias. Para una determinada tolerancia al riesgo, la administración puede determinar qué solución es la menos costosa y luego implantarla. Con un costo alto, el capital de trabajo se conoce como un activo corriente, efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios. De este modo, una inversión demasiado grande en capital de trabajo reduce la rentabilidad de la empresa sin una reducción correspondiente en el riesgo, ya que los niveles excesivos de activos circulantes pueden propiciar que la empresa obtenga un rendimiento por debajo del estándar sobre la inversión, pues con un nivel demasiado bajo de capital de trabajo también podría disminuir la rentabilidad debido a las bajas y muy pocas ventas de crédito, donde las empresas con niveles bajos de activos circulantes pueden incurrir en déficit y dificultades para mantener operaciones estables. En el caso de las empresas más pequeñas, por ejemplo, los pasivos circulantes son la principal fuente de financiamiento externo. Estas empresas simplemente no tienen acceso a los mercados de capital a más largo plazo, con la excepción de hipotecas sobre edificios. Cuando los activos corrientes no puedan cubrir las obligaciones a corto y para cubrir las necesidades de capital de trabajo se requiere financiar esta iliquidez, lo que se puede hacer mediante la capitalización por los socios o mediante adquisición de nuevos pasivos, solución no muy adecuada puesto que acentuaría la causa del problema y se convertiría en una especie de círculo social. El margen de seguridad se encuentra entre el flujo efectivo neto esperado por la empresa y los pagos contractuales de su deuda y depende de las preferencias de riesgo por parte de la administración. La empresa crea un margen de seguridad aumentando sus activos líquidos. Por lo tanto, se ofrece un margen de seguridad, primero, aumentando el nivel de los activos corrientes, en especial efectivo y valores comerciales. Segundo, extendiendo el plazo de vencimiento del financiamiento. Entrando en detalle en cuanto al primer numeral, los fondos están comprometidos con los activos de rendimiento relativamente bajo y en cuanto al segundo numeral, la empresa puede pagar intereses sobre el préstamo en periodos en que los fondos no se necesitan. Por lo tanto, estas dos decisiones afectan la rentabilidad. Además que no hay que dejar de lado que la deuda a largo plazo tiene un costo de interés esperado más alto que la deuda a corto plazo.